Buenísimas tardes y bienvenidos al programa de No Estamos Solos, cuarto programa ya. Y bueno, presentaros a mi compañero Ray. Hola Ainhoa. He vuelto a presentar yo. Esta vez ha presentado otra vez a Ainhoa, pero es que me gusta cómo lo hace y le he dicho, ¿por qué no presentas hoy también? Aunque como ya pasó la semana pasada, parece que le vaya a quitar... Que le vaya a quitar que vaya a quitarle el programa, ¿sabes? Que no no le dejo presentar. Te has liado tú solo, ¿eh? Exacto. Bueno, ¿vamos allá? Pues cuando quieras, Ainuki. Pues vamos a empezar hablando de la España oculta y paranormal, de un caso muy conocido, como es el caso del barrio de Vallecas en Madrid. Y vamos a ello, Ray. Pues exacto, como ha dicho Ainhoa, vamos a empezar con la primera sección, por cierto, del programa, que se llama, como ha dicho Ainhoa, La España oculta y paranormal. Hoy tenemos uno de los casos más impactantes de poltergeist y de la parapsicología en España. Así que nada, os dejamos con la primera sección, La España oculta y paranormal. Viajamos hasta la capital madrileña, concretamente al barrio de Vallecas, y en él se llevó a cabo uno de los casos más espectaculares y aterradores de la historia de la parapsicología y del poltergeist de España. Y en dicho caso, como protagonista, será una adolescente llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro y como detonante una sesión con la tabla Ouija. Pues vamos, Ainhoa, vamos a escuchar el tráiler de la película Verónica de Paco Plaza, que justamente está basada en este caso, en el caso Vallecas, como va a contar Ainhoa. Así que os dejamos con el tráiler. Policía, dígame. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Necesito que te tranquilices y me describas lo que estás viendo. ¡Está aquí! ¿Sigues ahí? ¿Hola? En las culturas primitivas se creía que lo que ocurría en el cielo era un reflejo de lo que ocurría en la tierra. Por eso se creía también que durante los eclipses la oscuridad reinaba por encima de la luz. Cerrar los ojos. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? ¿Lo has movido tú? Lo que habéis hecho aquí es muy peligroso. Quiere hacernos daño. ¿Pero quién? No lo sé. Tú también notaste algo. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. No mováis. Pero si estoy yo sola. No. No estás sola.
Pues mucho se ha escrito ya sobre los peligros de jugar con lo paranormal, y quizá uno de los casos más emblemáticos al respecto fue el sucedido a principios de la década de los 90, que tuvo como primer escenario un colegio del barrio de Vallecas y como protagonista una adolescente llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro, como hemos comentado antes. Estefanía, de 18 años, era la tercera hija de 6 hermanos de un matrimonio humilde formado por Máximo Gutiérrez Palomares y Concepción Lázaro de la Iglesia. Quizá atraída por el misterio del oculto, quizá animada por sus amigas, participó en una sesión de Ouija con sus compañeros de clase del Colegio Aragón. Sorprendidos por una profesora, se puso fin a la sesión bruscamente. Unos cuentan que porque se rompió el tablero, otros que el vaso cayó al suelo y se hizo añicos, liberando un extraño humo que Estefanía aspiró por accidente. Tras aquella sesión se desencadenaron una serie de violentos fenómenos en su domicilio, el número 8 de la calle Luis Marín, que 25 años después todavía no tienen una clara explicación. Lo que queda es una historia terrorífica e inquietante que dejó claras secuelas a todos los que la vivieron. Durante los meses posteriores, Estefanía comienza a tener un comportamiento muy extraño. Convulsiones, visiones de personas alrededor de su cama que llaman continuamente, episodios de xenoglosia, es decir, la capacidad de hablar o escribir en lenguas que le eran desconocidas. Que por cierto, Ainhoa, ahora, para decirte, por ejemplo, la lengua más conocida que suelen decir que suele salir cuando, por ejemplo, estás poseído, dicen que habla en latín. En latín, sí. Perfecto, ¿eh? Que tú dices, el latín es lo más complicado del mundo. Muy complicado, hay gente que lo habla, hay gente que hacen grupos, que han estudiado latín, por ejemplo, y que se juntan para hablar latín. Pero ¿tú sabes lo complicado que es hablar latín? Y encima, perfectamente. Entonces es un paréntesis que hemos hecho sobre lo que ha comentado Ainhoa, sobre las lenguas que se suelen hablar cuando estás poseído. Sí, y además de estas convulsiones y visiones extrañas, también hasta levitaciones. Preocupados, los padres buscaron refugio en la medicina, pero ni su doctor ni los exámenes hospitalarios a los que se somete la joven revelaron ninguna enfermedad física o psíquica. Estefanía, consciente de su delicado estado, llega incluso a pedir a la madre que, si muere, dentro de su féretro quiere tener una fotografía de sus padres. Un día antes de su muerte, en agosto de 1991, Estefanía se abalanza de forma violenta sobre su hermana María Anela, que logró esquivarla. Tras el ataque, queda inconsciente en el suelo, echando espuma por la boca. Cuando se recuperó, no recordaba nada de lo que había ocurrido. Esa misma tarde, creyéndose recuperada, queda con entonces su novio Pablo. Al regresar de su cita, sufre un nuevo ataque y pierde la consciencia. La familia, preocupada, la lleva a la mañana siguiente al hospital Gregorio Marañón, donde fallece en extrañas circunstancias. Los doctores Pedro Cabezas y Gregorio Arroyo dictaminaron que su muerte fue súbita y muy sospechosa, aunque hacen constar que como causa la asfixia pulmonar. El clima hostil y la actividad paranormal en la casa no cesan con la muerte de la joven. Meses después comienzan a suceder diferentes hechos que asustan a sus habitantes, haciendo insufrible el día a día. Rotura de vasos, objetos que se desplazan, sombras, apertura y cierre de puertas, ruidos inexplicables. El más impresionante quizás sea el que ocurre una noche de 1992, es decir, un año después de la muerte. Exacto. De repente, y sin mediar intervención humana, la fotografía de Estefanía que hay en el salón comienza a arder sin causa aparente y sin dañar los objetos de su alrededor. Tú imagínate, Ainhoa, vamos a hacer un paréntesis, vamos a ir hablando un poquito a poco sobre esto y sobre las demás historias que hablaremos. Sí. Tú imagínate, estás en casa y que de repente una de las fotos, imagínate, de tu hermana o de tu madre, o por ejemplo de mi madre o de mi hermana, que ha muerto, que encima ha fallecido el año anterior y que ha fallecido por causas desconocidas, extrañas, que no lo saben ni los propios médicos. Exacto, que no saben ni los propios médicos. Tú imagínate que de repente empieza a arder, que arde, pero no arde ni la habitación,
ni nada de nada, ningún objeto, solo la foto. Que no es un incendio en general. Exacto, que solo arde la foto de esa persona. Pues tú imagínate el susto que tendrían que haber llevado su madre y sus familiares. Y tanto es así que este suceso les sorprende tanto y causa una notoriedad el 27 de noviembre de 1992, cuando la situación es tan extrema que la familia decide llamar a la Policía Nacional. A la casa acuden el inspector José Negrí y 3 agentes. La familia al completo lo estaba esperando en el portal. Cuando les preguntan qué ocurre, la respuesta no se hace esperar. Una sombra negra y alta está rondando la casa. Negrí y los agentes suben al domicilio y allí ven cómo, con sus propios ojos, las puertas de uno de los muebles del comedor comienza a abrirse y cerrarse violentamente. Algunos agentes deciden bajar al portal y se niegan a regresar a la casa. Ya más calmados, Máximo acompaña al inspector Negrí a la habitación de Estefanía para mostrar una figura de Cristo arrancada de su cruz y unos arañazos en un póster cercano, que parecían ser producto de 3 garras. Volvemos a comentar lo de las 3 garras, ¿no, Eso iba a decir yo. 3 garras. Lo que significa que eso es una cosa muy demoníaca, porque es como reírse de la Trinidad, que no lo dije muy bien en el programa anterior. Como burla a la luz divina. Exacto, como burla a la Trinidad, como burla hacia la Iglesia, por ejemplo. Entonces, por eso son 3 garras. 3 garras cuando veáis, por ejemplo, si vais, yo que sé, a investigar cualquier casa y yo que sé, que a un compañero vuestro le arañan con 3 garras, iros de ahí, porque esas 3 garras significa que el demonio o el diablo está cerca vuestra. Vamos y eso a esperar significa... que no les pase, Ray. Exacto, que no les pase. Y eso significa que son... esas 3 garras significa reírse de la Trinidad. Y bueno, entonces en la terraza sonó un fuerte ruido que alertó a todos. Cuando acudieron a comprobar qué es lo que pasaba, no hallaron nada. Instantes después, la policía pudo ver en la mesa donde se encontraba el teléfono una especie de babas marrones de procedencia incierta. El inspector Negrí afirma que al entrar al baño, usado de trastero por la familia porque tenía miedo a entrar allí, sintió un frío injustificado, como nunca en su vida. De hecho, el perro de la familia enloquecía frente a la puerta de esa estancia. Finalmente, de la misma manera inexplicable en la que aparecieron, los fenómenos fueron perdiendo poco a poco intensidad hasta desaparecer. La familia vendió la casa y los nuevos inquilinos nunca han denunciado nada anormal en ella. El caso Vallecas inspiró la película Verónica, que muchos conoceréis, como hemos escuchado en el tráiler anterior, del director Paco Plaza. Bueno, Ray, ¿qué te ha parecido esta historia? Pues esta historia, yo siempre lo he dicho y siempre lo diré, para mí es muy impactante porque, te cuento, Ainhoa, no lo habrás visto, no habrás visto el vídeo. Como tú has dicho, José Negrí y el inspector salieron en Antena 3 cuando pasó todo aquello. Y grabaron, fueron a la casa, grabaron. Y lo que es, porque llevaron una medium. Llevaron una medium a la casa para hablar con Estefanía y para saber si estaba allí aún el abuelo. Porque allí falleció el abuelo. ¿Qué pasa? Que el abuelo era de una forma muy... ¿cómo decirte? Que era muy malo, ¿sabes? Que no se comportaba bien y todo eso. ¿Qué pasa? Que la medium intentó contactar con Estefanía, pero ¿qué pasó? Que supuestamente se dice, y se ve en el vídeo, que lo subiré a la página de Facebook del programa, se ve como la medium se le cambia totalmente la cara y los ojos y empieza como a querer agarrarle el cuello a José Negrí. No sé si es José Negrí o es
un inspector cualquiera, los ¿sabes? inspectores. O un parapsicólogo, Ujú. no se sabe. Pero le empezó a coger del cuello y él le decía, ven, vuelve, ¿sabes? Vuelve tu espíritu, el de la medium. Quiero que te vayas. Y ella encima le decía, supuestamente porque estaba poseída, le decía, tú me conoces. Pues imagínate, de verdad. Es un vídeo muy impactante que ya te lo enseñaré, Ainhoa, y que lo subiré a la página oficial de Facebook. Es muy, pero que muy impactante y que encima salió en las noticias de Antena 3. Y además se descadenan estos sucesos a partir de la Ouija. O sea, comentamos Eso es. la semana pasada que era muy peligroso, Muy peligroso. Dejar el juego de la Ouija abierto, que siempre, y además mi compañero se encargó de repetirlo varias veces, Exacto. que siempre había que cerrar el juego porque podrían pasar cosas extrañas como la del caso de Estefanía, ¿no? Exacto, que justamente dicen que se rompió el vaso y que una nebulosa se metió dentro del cuerpo de Estefanía, que encima Estefanía. ¿A quién te recuerda Estefanía? Sí, porque se llama así mi prima, y es que antes lo hemos estado comentando. Por eso digo. Y otra cosa que me ha sorprendido de esta historia Sí, es que el perro ladraba justo enfrente del baño, exacto. en la habitación que usaban como trastero porque tenían miedo a entrar a esa habitación la propia familia. ¿Sabes lo que pasa? Ainhoa, ahora voy a cortarte un momentín. Tú sabes que los animales pueden ver, Sí. pueden ver a los fantasmas, Es que espíritus muchas y tal. veces se dicen que los animales ven cosas que no vemos nosotros, porque se puede manifestar con los ladridos y con el susto del animal. Exacto. Y eso me ha sorprendido bastante. Pues tú imagínate, estás ahí que de repente el perro empieza a ladrar en la puerta de tu casa y que no sabes qué pasa. Y que realmente es que hay un espíritu dentro. Ujú. Pues imagínate. Pero bueno, es como has dicho tú, los animales tienen un don, un sentido, vamos. Así que nada, Ainhoa, vamos ahora ya con la segunda sección. La segunda sección de El más allá por el mundo. Exacto, así que hoy en el Más allá por el mundo, hoy nos toca una ciudad muy bonita que a mí me gustaría visitar contigo alguna Ya vez. se pone romántico. Esto es un programa de susto, de miedo, susto, de miedo, terrorífico. ¿cierto? Pues hoy toca Edimburgo. Y los que os guste todo este tema de terror, ahora después de contar las historias contaremos un poquito, porque también Lorenzo Fernández Bueno hizo un programa que se llama 99 lugares donde pasa el miedo, que sale en VMAX, en D-Max, perdón, y que salió Edimburgo. Así que os dejamos con la sección El más allá por el mundo. Ahora volamos hasta Escocia, Reino Unido, concretamente a la bonita ciudad de Edimburgo. Y en ella, entre sus paisajes sobrecogedores y su cuidada histórica arquitectura, se han contado muchas leyendas e historias de terror que han hecho de esta ciudad una de las preferidas de los investigadores del oculto. Brujería, canibalismo, muertes violentas y apariciones fantasmales, que algunos de los sucesos que acompañan a su pasado, y son muchos los visitantes y los habitantes que afirman haber sido testigos de hechos inexplicables. Pues como primera historia vamos a contar el castillo de Edimburgo, que habrá muchas más historias, unas cuantas historias más, pero empezamos con el castillo de Edimburgo. Esta antigua fortaleza fue levantada sobre una roca volcánica en el centro de la ciudad, usado con fines militares desde el siglo XIII
el impresionante edificio conserva aún hoy el protagonismo del que ha gozado a lo largo de los siglos, y en su interior han nacido y muerto reyes escoceses, se han alcanzado con la corona en la Piedra del Destino, han tenido lugar cruentas batallas, ha defendido a sus moradores del asedio de los enemigos e incluso ha servido como cárcel Ainhoa y como arsenal militar. A 3 de sus lados hay acantilados y el acceso al castillo es por una calle con mucha pendiente, lo que sin duda favorecía su función defensiva. En el lado norte hubo un lago que desapareció en el siglo XVII con la construcción de la ciudad nueva. Fue entonces... 18, perdón. Es que Ray tiene un serio problema con los números romanos y es que no los identifica bien, ¿vale? Siglo XVIII. Siglo XVIII. Disculpen. Es que yo con los números romanos voy muy mal ahí, no lo siento. Sí, y de letras eres, ¿no? Venga. Exacto. Fue entonces cuando el castillo se convirtió en el centro político de la urbe, perdiendo la mayor parte de su papel defensivo. Según cuentan, el castillo tiene habitantes que, aunque no son de carne y hueso, a veces se dejan ver. En sus celdas viven los fantasmas de Lady Janet Douglas de Glamis, nombre larguillo, acusada falsamente de brujería por los deseos de venganza del rey Jaime V, torturada y quemada en la hoguera, en el siglo XVI. Muy bien, Ray, lo has dicho correctamente. Digo, seguramente me he equivocado. O del duque, atenta Ainhoa, Stewart de Albany, quien organizó una sangrienta huida de la prisión. También se habla del fantasma de un tamborilero sin cabeza. Un niño que, durante una de las guerras en las que se vio envuelto el castillo, avisó con su tambor de la proximidad del combate antes de que un cañonazo le dejara sin cabeza. Que es terrible, ¿eh? También en los túneles del castillo que conectan con la principal artillería de la ciudad, la llamada Royal Mile, hay quien ha oído el sonido de unas gaitas inexistentes resonando. Cuenta la leyenda que los antiguos defensores del castillo habían excavado túneles subterráneos para conectarlos secretamente con otras partes de Edimburgo. Para saber su recorrido, mandaron a un gaitero tocar su instrumento dentro de los pasadizos, mientras ellos, desde la superficie, seguían su recorrido guiados por la música. De pronto, la música cesó. Aunque buscaron al joven durante días, jamás se le pudo encontrar. Desde entonces, hay quien asegura oír el sonido de la gaita saliendo desde lo más profundo de los túneles, donde el pobre muchacho queda atrapado. Los voluntarios que participaron en las investigaciones de los fenómenos paranormales llevadas a cabo por el psicólogo Richard Wiseman en 2001 visitaron los oscuros recovecos del castillo y afirmaron haber visto sombras, luces y orbes inexplicables. También sintieron caídas bruscas de temperatura, que eso significa que hay un espíritu, y afirmaron haber escuchado ruidos extraños, algunos de ellos similares a la respiración de un ser humano. Pues hemos escuchado la historia sobre el castillo de Edimburgo
Y ahora le toca el turno a Ainhoa. ¿Qué nos vas a contar, Ainhoa, sobre Edimburgo? Pues os voy a contar la historia de los 17 ataúdes de Arthur Sid. Exacto. Y os contaré por qué se llaman así. Cerca del castillo de Edimburgo se sitúan unas colinas que toman su nombre de un mítico rey, el asiento de Arturo, por eso Arthur Sid. Exacto. Allí, en junio de 1836, unos chicos habían salido a cazar conejos cuando descubrieron, enterrados en una nueva cueva oculta, 17 ataúdes en miniatura tallados en madera. Cada uno contenía una figura humana tallada toscamente, con botas y unos sencillos ropajes confeccionados a medida. Parecían una especie de diminutas momias. Nadie tiene una explicación lógica para aquel extraño hallazgo. Se desconoce quién construyó los ataúdes y por qué los enterró en aquella cueva. Quizá fueran parte de un ritual de magia o sirvieran como amuleto y llamaran a la suerte. Pero las hipótesis que se barajaban con más frecuencia es que tal vez representaran a los 17 víctimas de los asesinos Burke y Hare. A ver, un paréntesis. Se dice Burke y... Perdón, Burke. Y, a ver, Hare. Burke y Hare. Sí, algo... Burke y Hare. Es que se cree inglés. ¿vale? A ver, es que es muy raro los nombres. Pues se piensan que pertenecen a esas víctimas de estos dos asesinos y que aterrorizaron a la población escocesa entre los años 1827 y 1828, al matar indiscriminadamente con el objeto de vender los cadáveres a la Escuela de Anatomía de Edimburgo. Tal fue la fama de estos asesinatos que su historia acabó inmortalizada por la literatura en el relato de Robert Stevenson, Los ladrones de cuerpos, llevado al cine en múltiples ocasiones. Pues Ainhoa nos ha contado los 17 ataúdes de Arthur Sid. Y ahora vamos con otra historia más, otra leyenda de fantasmas. Y esta vez se llama el Merkin Close. Por debajo de la Royal Mile existe una pequeña ciudad subterránea, un lúgubre lugar formado por una red de callejones que se tapiaron en el siglo XVII. Muy bien, Ray. Donde vivían los vecinos, los vecinos más pobres de Edimburgo, a la espera de que el hambre, la peste o la violencia pusieran fin a sus días. El más importante quizás sea el Merkin Close. Lo que antaño fue una calle comercial con tiendas y viviendas es hoy un lugar fúnebre, silencioso y poblado por terribles leyendas. Cuando la epidemia de peste asoló la ciudad en 1645, se cuenta que los enfermos paseaban casi moribundos y que los cadáveres se amontonaban en sus calles. ¡Qué asco, por Dios, eh! Ya ves. Tú ves ahí... Una calle con cadáveres. Pues imagínate. eso tendría que oler fatal, además de ser asqueroso. Pues imagínate en aquellos tiempos. Las autoridades, temerosas de que el contagio se extendiera por toda la ciudad, sellaron los accesos y dejaron que el barrio languideciera en medio del abandono. Ahora, sus calles son recorridas por los turistas que, a veces, se topan con lo insólito. Se dice que muchos de los que murieron enterrados en vida pueblan hoy este espeluznante lugar. Y ahora atenta, Ainhoa, que después de contar esto, vamos a hablar un poquito sobre esta niña. El habitante más conocido es la pequeña Annie, una de las víctimas de la peste, que aún hoy sigue manifestándose en un rinconcito de su vieja habitación, lamentando haber perdido su querida muñeca. Para consolarla, los habitantes
la obsequian con todo tipo de juguetes. Pues como estaba comentando Ainhoa, te voy a contar una pequeña historia que es, para mí es muy bonita porque, a ver, te cuento. Por la peste, como hemos contado... La que echas tú, Ray. La que he hecho todos los días. Uf, qué horror. Pues mira, te cuento. Por la peste, como te he dicho, que he hecho peste, pues en aquellos tiempos la gente pues fallecía por todo. Era una enfermedad muy extendida. Eso, exacto, por las ratas y todo eso. Uh-huh. Pues había una pequeña niña que se llamaba Annie, como hemos dicho, que falleció por esos efectos, por los efectos de la peste, y falleció en su habitación, una pequeña habitación. ¿Qué pasa? Que ella perdió una muñeca. Y ahora te voy a contar una cosa que no sale en el guión, pero que lo vi, como te he comentado antes, en 99 lugares para pasar miedo, que os lo recomiendo. El programa de Lorenzo Fernández Bueno, un autor muy bueno de terror. Una japonesa... ¿Cómo te gusta que me ponga serio, Una japonesa fue al lugar donde falleció Annie. Y ella es como Lorraine Warren, que ella... Bueno, como su marido, mejor dicho. Ella veía a... Pues eso, a los fantasmas, etcétera. ¿Qué pasa? Que vio a Annie. Vio a la pequeña niña. Entonces le preguntó qué le pasó. Y le comentó de que ella falleció por la peste y que había perdido una muñeca. ¿Qué pasa? Que ella lo que hizo fue subir hasta... Creo que hasta un edificio. Cogió una muñeca, la llevó hasta allí, hasta el cuarto, hasta la habitación de Annie, y se la dejó en un rinconcito. Y aún sigue allí. Aún se sigue manifestando el espíritu Exacto. de la niña. Pero la muñeca que le regaló la japonesa aún sigue allí, aún sigue intacta. Uh-huh. Y la gente que siempre le cuentan esta historia, ¿sabes lo que hace? Le deja un pequeño juguete al lado de esto. Y esos juguetes, ¿sabes para quién va destinados? Para los niños pobres. Para ONGs. Eso, podemos sacar algo positivo de esta historia. Es algo muy, muy positivo. Yo me enteré por ese programa y es algo muy positivo. Y lo que hacen es eso, es esos juguetes que dejan, los cogen todos, los llevan a ONGs y luego ya se vuelve a recargar. La gente deja juguetes, etcétera, etcétera. Y dicen que quien deja un juguete allí vuelve a Edimburgo y da buena suerte. Uh-huh. Y esa es la historia. Una historia muy interesante, muy bonita. Pues nada, como hemos contado sobre el Mary King Close. Y ahora toca las criptas de South Bridge. En el Edimburgo del siglo XVIII, tras la construcción de South Bridge, en los 19 arcos del puente, se construyó un conjunto de 120 criptas y pasillos subterráneos, conocidos como bóvedas de Edimburgo. Durante décadas, en estas oscuras y húmedas habitaciones de piedra que se distribuían en distintos pisos, se instalaron almacenes, tabernas, comercios e incluso burdeles. También se dice que aquí los asesinos Burke y Hart, los ladrones de cuerpos, fueron a la caza de sus víctimas. Con el paso del tiempo, las criptas fueron abandonadas y algunos de los habitantes más pobres de la ciudad se instalaron allí, sin luz, ni agua, ni ventilación alguna. Un pequeño inciso, porque quizás los oyentes no sepan lo que significa criptas. ¿Podrías explicar, Ray, qué son las criptas? Pues las criptas son como pequeños panteones que están en los cementerios. Uh-huh. Y allí son donde entierran a los cuerpos. Eso es una cripta. Muy bien. A ver, aquí en Elche, en el cementerio viejo, creo que no hay criptas. Creo, no recuerdo. Creo que sí, no lo sé. Pero son como pequeños panteones. La mayor parte de los arcos del puente
se cubrieron con edificios y también las criptas fueron integrándose entre las nuevas construcciones, como hemos dicho, lo que son las criptas. Hoy, estas mismas criptas son uno de los lugares con más actividad paranormal de la ciudad, hasta el punto de que se organizan rutas para visitarlas en busca de fenómenos inexplicables. Muchos sitúan el origen de una extraña actividad en un macabro suceso acaecido en 1788. Para inaugurar el South Bridge, se decidió que el habitante más viejo de la ciudad, una anciana, cruzara el puente en primer lugar. Por desgracia, la mujer falleció justo antes de pasarlo y las autoridades decidieron que lo atravesara dentro de su ataúd. Los lugareños lo interpretaron como un mal augurio y muchos de ellos se negaban a cruzar el puente maldito. Pues hemos hablado sobre... Bueno, después del American Close, hemos hablado sobre las criptas de South Bridge. Y para finalizar... para finalizar estas historias de Edimburgo, vamos ahora con una última historia. ¿Quieres contarla tú, Ainhoa? ¿Te apetece? ¿La cuento yo? Sí, cuéntala tú, que me gusta cómo lo cuentas. Vale, perfecto. ¿Sobre qué historia vas a hablar, Ainhoa? Pues vamos a hablar de Mackenzie, el poltergeist del cementerio de Greyfriars. De Greyfriars. Greyfriars. Greyfriars, perdón. Es que de verdad, me corriges en todo. Perdón. Pues el cementerio de... Por favor, ¿puedes decirlo? Greyfriars. Es casi un compendio de la historia de Edimburgo. Desde el recuerdo de los Body Snatchers. Body Snatchers. Uh-huh. Los ladrones de tumbas Burke y Hart, de los que habíamos hablado anteriormente, hasta la huella que dejaron los Covenanters, alianza protestante que luchó contra los católicos y protagonizó una revuelta contra el rey Carlos II. En 1679, 1200 de ellos acabaron encarcelados en un campo al sur de Greyfriars. Greyfriars. Cuando en el siglo XVIII, yo lo sé decir, Y así. este campo se fusionó en el cementerio. Se dio a la zona el nombre de Covenanters Prison, uno de los lugares más hechizados de Edimburgo. Todo comenzó cuando alguien forzó la puerta del mausoleo de William Mackenzie, el abogado real responsable de la cruel persecución y muerte de los Covenanters, que desencadenó varios sucesos paranormales. La gente afirmaba haber sufrido heridas inexplicables, mordeduras, quemaduras y ver presencias espectrales en los alrededores. El ayuntamiento decidió entonces cerrar esa parte del cementerio al público, dando solo permiso al historiador George Andrew Hedenshaw, que mal llevo el inglés, No pasa nada. para realizar pequeñas visitas guiadas. Así empezaron los tours nocturnos y las visitas al mausoleo negro. Se dice que el poltergeist del cementerio de Greyfriars ha atacado a más de 450 personas. También en este cementerio se encuentra la tumba del perrito Bobby, uno de los personajes más queridos de los escoceses, como símbolo de fidelidad. Un inciso. Esta historia también es muy bonita y es como el perro de Hachiko. Ah, el perro fiel. Exacto. Uh-huh. Bobby era la mascota de un humilde vigilante nocturno, John Gray, a quien acompañaba en sus rondas de vigilancia. Cuando Gray falleció a mediados del siglo XIX, tras una larga enfermedad, fue sepultado en el cementerio de Greyfriars. Bobby se quedó junto a su tumba hasta el día de su propia muerte. Es que es una copia, por así decirlo, de Hachiko. De Hachiko. 14 años después. Fue 14 años después. Sin duda, una presencia mucho más amable que la cruel Mackenzie. Y pues ahí queda todo. Para mí es una gran historia. Ahora hablaremos un poquito sobre Bobby, sobre el perro.
Y nada, hemos contado las historias sobre Edimburgo. Pues... ¿quién decía que iba a haber un perro más o menos parecido a Hachiko? Y además Hachiko es mi película favorita porque es la única película que me ha hecho llorar y Ray lo sabe. Exacto. No he llorado con películas románticas No. ni nada por el estilo, pero esa película, la primera vez que la vi, que recuerdo que fue con mi hermana, me marcó muchísimo y me hizo que soltara lágrimas, pero así, y no quería porque yo soy muy ruda para eso, pero es que no lo pude evitar y entonces me ha recordado mucho. ¿La recomiendas, Ainhoa, la película de Hachiko? Sí, la recomiendo totalmente porque es la mejor película y yo creo que de las pocas que te hacen llorar aunque no quieras. Pues nada, Ainhoa, ahora vamos con uno de los casos más sangrientos, por así decir, más impactantes de una famosa película. Pues vamos a hablar del caso real de la película It. Exacto, vamos a hablar sobre el caso real de la película de It. Os dejamos con el tráiler. Cuando uno se va de esta ciudad, cuanto más lejos te vas, más borroso se vuelve todo. Pero yo no me fui. Así que lo recuerdo todo. ¿Por los perdedores? Lo juramos. Jurad que si eso no está muerto, que si vuelve alguna vez, nosotros también volveremos. No acabamos con eso. Pennywise. El payaso. No podemos dejar que vuelva a ocurrir. ¿Hola? ¡Chaval! ¡Hola! ¡Chaval! ¡Hola! ¡Por favor! Llevo 27 años soñando contigo. Me moría por ti. Te he echado de menos. Tenemos que acabar con eso. Para siempre. He visto cómo morimos todos. Nos consume desde dentro. Hasta que no tenemos nada que hacer. Me mentiste. Y morí. ¡Me mentiste! ¡Y morí! Pues nada, ¿qué ibas a decir, Ainhoa? Pues por favor quiero que Ray vuelva a emitir la risa macabra que ha soltado mientras escuchábamos el tráiler. ¿Cuándo? ¿Cuándo te refieres? La última risa final. Pero yo no la he hecho como el... Ahora se ha cortado, si es que no puede ser. Hazla, Ray, hazla, venga. ¡Wow! Es que a ver, It es mucha risa. No da miedo. No da miedo. No da miedo para nada. Él se tapaba con el cojín, pero... No era miedo, era... Que va. Solo son... Vergüenza, era vergüenza. Exacto, era vergüenza. Pues nada, háblanos sobre este caso real. Por favor.
Pues el pasado 6 de septiembre se estrenó la segunda parte de la película It, que muchos conoceréis. Esa película del payaso de Pennywise. Y bueno, It, para quienes no lo sepan, significa eso, la cosa, como algo extraño. Exacto. Y quizás muchos de vosotros no sabéis que dicha película está basada en un caso real, el cual el escritor Stephen King se basó en ella, y a continuación contaremos dicha historia. John Wayne Gacy, más conocido como Pogo, fue el asesino en serie que inspiró a Stephen King a la hora de crear un personaje ficticio. La infancia de Gacy no había sido fácil. Su padre, Stanley Gacy, le vejaba a causa de su físico delante de sus vecinos y le pegaba cuando llegaba ebrio a casa. El joven creció y, tras casarse con Marilyn Myers y mudarse con ella al estado de Iowa en 1967, cometió su primer abuso a un menor varón, ambos bajo los efectos del alcohol. Durante 1968 siguieron produciéndose los acosos hasta que fue denunciado, juzgado y enviado a prisión durante 10 años. La cárcel solo le retuvo 16 meses por buena conducta. Allí se iría forjando una mentalidad política y emprendedora. Y aprendió algo mucho más importante, que nadie podría denunciarle si antes acababa con él. Su primera víctima fue un adolescente en 1972. Le recogió en la estación de autobuses, le enseñó el vecindario y luego le forzó a mantener relaciones sexuales. Al acabar, le apuñaló en el pecho, enterrando el cadáver en su casa de Chicago. Poco después nacería Pogo, el payaso. Estaba caracterizado con tez blanca, ojos claros y peluca calva con pelo rojizo. De la mano de esta personalidad perpetraría numerosos crímenes, superando la treintena. Alguien que salió vivo de su encuentro con Wayne Gacy fue Jeffrey Regnall, aunque desde entonces arrastra secuelas de por vida. Tras recogerlo con el coche, el payaso se abalanzó sobre él con un pañuelo de cloroformo que le destrozó el hígado. Las imágenes que recuerda son del payaso desnudo, con numerosos juguetes sexuales destinados a la tortura y con una sonrisa de disfrute. El siguiente recuerdo fue despertar junto a la estatua de Lincoln Park, en Chicago, vestido y herido, pero con vida. John Wayne Gacy fue detenido en 1978 con 33 crímenes a sus espaldas y condenado a pena de muerte. Fallecería en 1994 por la inyección letal. En prisión comenzó una prolífica carrera como pintor, destacando como retratista de payasos y calaveras. Vaya historia real. La historia no me la había leído, ¿eh? Era virgen en esta historia. Uy, pero qué sexual lo has puesto. A ver si te vas a parecer al payaso, porque ¿Qué va? Del payaso era como muy guarro, ¿no? Demasiado. Muy pervertido. Muy pervertido. Ostras, pero vaya historieta. Yo no sabía esto de It, ¿eh? Y además terminó con 33 crímenes. 33. Al final superó la treintena. Vaya tela. Y además dicen que se interesaba mucho por pintar en la prisión payasos y calaveras. Quizás esto fue lo que inspiró, aparte de su apariencia, al director de la película de It. Exacto. También puede ser que sea como... Porque It, bueno, Pennywise se suele reencarnar en los mayores miedos de la gente, de los niños. De los niños sobre todo. De los niños sobre todo, porque Pogo, el payaso, iba a por los niños. Adultos ninguno, a por los niños. Y puede ser que sea de eso. Pero vaya historia, ¿eh? Sí, porque además se dice que pues se interesaba, sus víctimas eran pues menores, sí, y que con ellos pues después de mantener relaciones sexuales acababa con ellos, ¿no? Exacto. Vaya, es que... Un pedrasta. Exacto, lo que es un pedrasta de hoy en día. Exacto.
pues nos vamos un poco con la boca... Sí, nos vamos como queriendo como saber mal. más. Exacto, como saber más y con un poco... De intriga. Sí, de intriga, perdón. Y más sabor de boca por la historia en sí de Pogo, que nadie sabe realmente la historia de... Pero hay que It, quedarse pero... con las cosas bonitas, ¿right? Exacto. También hemos visto lo de los juguetes a los niños, juguetes lo a del Annie. perro fiel. Exacto. Nos quedamos con esas dos bonitas historias que yo las supe y teníamos que hablar de Y ellas. se emocionó, porque Ray es muy sensible supuesto. y muy miedoso también. No, eso ya no. ¡Mentiroso! No. Con Insidious, ¿no? Sí, sí. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado. Y vamos a hablar porque, a ver, os comentamos. Ainhoa, por desgracia, se nos tiene que ir por un tiempecito. Pero bueno, es lo mejor porque la universidad es pero que muy jodida, muy jodida. Yo no lo sé, a ver, lo sé entre comillas, pero es muy, pero Lo que muy sabe jodida. porque se lo cuento yo, es decir, Exacto. no lo vive, ¿vale? Exacto, no lo vivo. Lo viví, pero no como Lo ella. desviviste. Exacto, Ya, lo sí. desviví. Por lo tanto, Ainhoa tiene que estudiar para exámenes, trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, pues ella quiere dar un pequeño parón y ya cuando termine de los exámenes y demás, retomará, volverá con nosotros y todo muy bien. Pero algo importante, volveré porque no estáis solos. Exacto. Muy buena reflexión, muy buena, me ha gustado. Si es que al final voy a tener que presentar yo el programa. Exacto. De verdad, yo invito a la gente que nos escucha que elijan o Entre. Ray o yo. Exacto, lo pondré. ¿A que lo pongo en el esto? Sí, ponlo, te invito a ponerlo. Venga, lo pongo esta noche, esta noche o mañana lo pongo. Además de que yo tengo una voz mucho más atractiva. Exacto. La mía es una mierda. Pues nada, Ainhoa, como hemos dicho, se nos va, pero estaré con... No digas se nos va, por favor, que esto parece que me van a llevar los demonios. Tranquila, bueno, volverá al programa, pero estaré con un compañero nuevo, bueno, que lo conoceréis todos, que es Xavi, y me acompañará en los programas que no está Ainhoa. Pero ¿cómo crees que Abby se va a tomar esto? Pues ¿Se lo has consultado ya? Sí, he consultado con él, le va a dar mucho cague, pero yo sé que le va a gustar mucho. Como los demás programas. Sí. Está aquí poniendo una cara de ay, la que me espera. Cuando empiece con Ray, la que me espera. Bueno. ¿Quieres decir algo, Abby? ¿Quieres decir algo? No sé qué decir. Venga, Abby, estrénate. Exacto. Siempre les digo a los nuevos que tienen que probar de todo en la radio y hacer de todo. Exacto. Yo alguna vez sí que he hablado de cosas paranormales y todo eso, pero participar semanalmente en un programa como este, pues me da un poco de presión. O sea, lo hago por ti y lo hago por el programa. Pero bueno, lo ha hecho por tienes nosotros. que basarte en los consejos que das a los nuevos. Exacto. Así que tienes que probar, Abby. Exacto, tienes que probar nuestro programa. Sí, diré Sí, a... no está muy convencido. Le diré a mi sobrina que los martes se tiene que quedar en mi casa a dormir. Bueno, no pasa nada, no es problema. No pasa nada, tú tranquilo. Conmigo, pero poco más. O sea, no es miedo, es sugestión. Porque contar las historias, bueno, y hacer lo que vosotros hacéis, pues... A ver, yo creo que tienes que tener una mentalidad, una psicología... bastante, ¿me entiendes? Que no te afecte. O sea, Exacto. que no... Sí, Hay gente que le dan pánico miedo todas y no se estas atreve. cosas, pero bueno, luego hay gente que se atreve. Que Ray son es un valientes. ejemplo, solo que lo disimula. Yo, claro, muy yo bien. lo disimulo muy bien. Y luego duermes con un osito, ¿no? Exacto, Seguro, duermo con un osito. O Yo con la creo que almohada sí, también. Yo creo que sí. Pues... Bueno, ya veremos lo que pasa. Exacto, ya veremos lo que pasa. Pues eso, Abby estará conmigo durante los programas que no está Ainhoa. Y nada, Ainhoa, vamos a decir nuestra frase. Tú por última vez, no. Bueno, por última vez del año. Porque ya está... Exacto, del año, de este año 2019. Exacto, pues nada, Así Ainhoa. que bueno, chicos, ya va siendo hora de despedir. Y recordad que ellos y ellas siempre nos están vigilando desde el más allá. Siempre están a nuestro alrededor o cerca nuestra, porque no estamos solos. Nos vemos el martes que viene, no, el siguiente. Hasta Adiós. pronto, chicos. Adiós.